Pensar en los jóvenes implica primero preguntarse quiénes son los jóvenes, cómo se construye esta categoría social. La juventud es una construcción sociocultural definida históricamente. ¿Por qué se entiende a la juventud desde esa posición, desde una posición de construcción social históricamente situada y no simplemente en términos objetivos a partir de la definición de rangos de edad? Primero porque los jóvenes como categoría social no han existido siempre. Incluso actualmente hay comunidades, por ejemplo comunidades indígenas, en las que apenas se está conformando la categoría social de juventud. En las sociedades antiguas, en las sociedades tribales, por ejemplo, el paso entre la niñez y la adultez era directo. No había una etapa intermedia entre ser niño y ser adulto. Existían, eso sí, ritos de pasaje en los que comúnmente se representaba la muerte del niño y el renacimiento de ese niño ya como adulto. Asimismo, a lo largo de la historia han existido muy diversas formas de entender a la juventud. Antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, la categoría de jóvenes se reservaba fundamentalmente para los jóvenes de la aristocracia y se entendía como los hijos que heredarían las pertenencias y el patrimonio de los padres. Después de la Revolución Francesa y con el advenimiento de nuevos ideales sociales y de cambios sociales profundos, la idea de joven se asocia mucho más con la idea de estudiante y se empieza a pensar en los jóvenes como una categoría social aparte, con características más positivas. Antes de la Revolución Francesa, los jóvenes se asociaban con la impaciencia por heredar, entonces el ser joven era ser impaciente, y la frivolidad, puesto que se iba a heredar y no había que construir o no había que acumular una serie de méritos para heredar del padre. Con la creación de todas las nociones alrededor de la Revolución Francesa, el aspecto meritocrático y el aspecto de educación empiezan a adquirir mayor relevancia. Entonces los jóvenes empiezan a ser asociados, como dije anteriormente, con los estudiantes. El siguiente periodo es un periodo en el que los jóvenes empiezan a ser pensados en términos de categorías históricas, antropológicas e históricas que los definen como un grupo que comparte características comunes, tengan o no conciencia de ellas. Y es muy interesante, por ejemplo, el ejercicio que hacen algunos pensadores alemanes de preguntarse, bueno, ¿cómo sería una sociedad sin generaciones? Con una única generación. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué tipo de sociedad tendríamos? Tendríamos una sociedad ciertamente plana, en la que algunos de los procesos más importantes que se dan en el seno de una sociedad, como es el de la transmisión de saberes y el aprendizaje mutuo, desaparecerían. Desaparecería también la polaridad de experiencias necesaria para el cambio y la innovación social. Entonces empieza ya a pensarse al joven como una categoría. Sin embargo, dentro de esta categoría no se incluían a todos los individuos de cierto rango de edad, puesto que las mujeres, por ejemplo, no eran vistas como parte de esa categoría social, ni los obreros, ni los sectores rurales. Es mucho después que se incluye a los obreros y a los sectores rurales como miembros de esta categoría. Con el surgimiento de la disciplina de la psicología, y después con la consolidación de la sociología como una disciplina autónoma, empezamos a entender a los jóvenes en términos de proceso y la juventud como una etapa de crisis, una etapa de pulsiones sexuales, una etapa de ideales, una etapa de formación también y de socialización. Es así que a lo largo de la historia vemos cómo, dependiendo del contexto histórico en el que nos situemos, se ha ido definiendo la categoría social de juventud. Además de ser una construcción sociocultural históricamente situada, la categoría de juventud supone una visión relacional. ¿Por qué? Porque la experiencia juvenil es una experiencia intersubjetiva que se da
justamente en el contexto de la relación con otros grupos sociales y con respecto a lo no juvenil. La idea de la juventud como etapa de transición es una idea comúnmente aceptada que ha sido desafiada, digamos, por los cambios sociales, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta fines de la década de los 90, un periodo en la historia de la humanidad con importantes cambios sociales, económicos, políticos, que han venido a cuestionar la validez de seguir pensando a los jóvenes, a la juventud, como una etapa en el transcurso de la vida de los individuos. ¿Cuáles son estos cambios y por qué nos obligan a repensar, a revisar, a redefinir a las juventudes contemporáneas? El primero de ellos es el incremento sustancial en la esperanza de vida. A finales de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en México, la esperanza de vida oscilaba alrededor de los 50 años para hombres y mujeres. Ahora la esperanza de vida oscila alrededor de los 70 años. Es decir, 20 años más de vida que dan tiempo y espacio para estudiar más carreras, para perder un empleo y tener que conseguir otro, para divorciarse y formar una nueva familia. Es decir, la esperanza de vida ha modificado sustancialmente las trayectorias de vida. Ya no tenemos una secuencia lineal en la que se es niño, se adquieren roles de adulto, el matrimonio, el empleo, la paternidad o la maternidad, y después se pasa a una época de jubilación, etc. Las trayectorias de vida se diversifican y se complejizan. Otro de los efectos de los cambios que ha vivido la humanidad en los últimos 50 años tiene que ver con lo que en la literatura sobre el tema se conoce como el adultismo, que se refiere a los desafíos que enfrentan ahora las generaciones adultas, los adultos, para orientar a los jóvenes que están experimentando la condición de juvenil en contextos muy diferentes a aquellos que les tocaron vivir a sus padres. De tal suerte que esta idea de una generación adulta, preparada, versus una generación de jóvenes en formación, empieza a ser cuestionada. Y lo que estamos observando es que tanto los adultos como los jóvenes requieren de una preparación continua. Esto necesariamente modifica las relaciones entre jóvenes y adultos. Los adultos ya no son aquellos individuos que le pueden mostrar al joven el camino a seguir, puesto que los nuevos caminos, digamos, no han sido explorados por estos adultos. Si a esto le sumamos los cambios tecnológicos y científicos que se han dado en las últimas décadas, los cambios en términos de, por ejemplo, tecnologías de información y de comunicación, tenemos que cada vez es más difícil distinguir la etapa juvenil en función de la preparación para la vida. Y esto hace que los adultos, igual que los jóvenes, deban reinventarse de alguna manera, adquirir nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevas competencias para funcionar en el mundo laboral, en el mundo social, en todos los ámbitos de la vida. Es por eso que pensar o seguir pensando a la juventud en términos de una etapa transitoria entre la niñez y la adultez ya no resulta tan productivo.